Un cordial saludo para todos. A continuación, mis compañeras, Milady Gómez, Andrea Cabrera, Carla Cabrera, Marisol Bayona, Cristina Pérez, Luz Yolima Cuellar y quien les habla, María Adelaida Jiménez, estaremos entrando en la ponencia de Psicología Social, donde estaremos presentando la teoría de la atribución. Percepción de la persona y teoría de la atribución. La percepción de la persona y en particular la percepción del otro siempre ha sido considerada como una de las piedras angulares de la psicología. Nos resulta fácil comprender las razones de ello si nos damos cuenta de que los juicios sociales están llenos de supuestos errores e ideas preconcebidas y no confían en reglas óptimas para el tratamiento de la información, sino en métodos heurísticos simplificadores como la disponibilidad y la representatividad. Sería difícil explicar el comportamiento humano y el comportamiento social sin un conocimiento de los procesos cognitivos que nos sirven como mediadores entre la realidad física u objetiva y la reacción de un individuo. Examinaremos pues algunos ejemplos que nos resulta fácil ilustrar porque resulta tener una consideración importante y representativa en el mundo en que vivimos. Pues la mayoría de todos nosotros nos preocupamos por tener una buena salud, bienestar e integridad. Estamos dispuestos siempre a tomar medidas preventivas para garantizar que nos mantengamos con buenas condiciones y no caigamos enfermos, pues no cabe duda de que nuestra actitud al respecto no es sino y estrictamente racional. De lo contrario, no habría nadie quien fumara cigarrillos, pues aparentemente los fumadores subestiman el riesgo de contraer cáncer de pulmón o la gravedad de esta enfermedad. Tales creencias erróneas se hallan muy extendidas y no se limitan a los fumadores y al cáncer del pulmón como lo ha planteado Kim en 1982. Pues la gente cree por lo general que las enfermedades comunes no son graves y que las enfermedades graves no son muy frecuentes. Al considerar si una enfermedad puede evitarse, por ejemplo, que sea contagiosa o infecciosa, las personas toman en consideración estas estimaciones subjetivas de riesgo y gravedad, lo que puede resultar de hecho absolutamente erróneo. Según Herlitz, en 1973, dichas creencias son inseparables de nuestras representaciones sociales de la salud y la enfermedad. Por supuesto, los errores de juicio no son prerrogativas del gran público, incluso de los psicólogos, pues estos también tienden a tener puntos ciegos. Así pues, el juicio que hacemos sobre los demás y sobre nosotros mismos puede ser erróneo. Pues, por consiguiente, quizás queríamos y preferiblemente no calificar de errores las insuficiencias del juicio humano. Se trata, por supuesto, de errores en comparación con la realidad objetiva, pero calificar de imperfecto el comportamiento humano o el juicio social no nos enseña gran cosa al respecto. Lo que quizás quisiéramos saber es qué procesos intervienen en los juicios sociales realizados por las personas. Sin este conocimiento, los errores siguen siendo completamente y simplemente errores. Nadie ha contribuido más que Heidegger a la comprensión del juicio social en su psicología de la relación interpersonal, donde Heidegger en 1958 en el libro de las relaciones interpersonales intentó descubrir cómo percibimos y explicamos nuestro propio comportamiento y el de los demás en la vida cotidiana, su análisis y su contextualización, e incluso todo esto basados en gran medida en la manera como hablamos de los acontecimientos ordinarios y la manera como lo explicamos, ya sea por escrito o verbalmente, con gran importancia, pues las propiedades importantes del carácter y de la psicología de otra persona es importante cómo podemos observar sus motivos, sus actuares, sus acciones, sus
afectos, sus creencias, entre otras particularidades que se pueden observar desde todo punto de vista. Asimismo, contrastaremos la parte principal de este capítulo, que es la teoría de la atribución de unidades, las cuales observamos y disponemos de una manera explícita, pues el comportamiento humano como un efecto causado por una disposición de un actor y una consecuencia, como una unidad causal, al igual que en la experiencia sobre la casualidad física. Dos objetos que chocan entre sí como dos bolas de billar son vistos como un gestal cinemático. Por supuesto, los procesos de atribución de este tipo no son más que una parte de la percepción del otro y del juicio sobre él, pues la atribución nos permite revisar un comportamiento a rasgos latentes que constituyen tan solo la primera etapa de la formación de una impresión sobre otras personas. Para que el observador llegue a un juicio definitivo de conjuntos, es necesario que se integren todas las informaciones disponibles, ya sean desde inconscientes o subconscientes. Y asimismo, una vez integradas estas observaciones, nos permitirá revisar la representación que se sobreentiende una teoría de la personalidad, pues allí haremos juicios y estereotipos que implícitamente nos completan una formación de un juicio y de una parte del observador, el cual detallará la percepción de las personas y de las atribuciones por las cuales puede hablar desde el estudio de la psicología social. Pues asimismo abordaremos sobre este capítulo y nos encontraremos y nos interesaremos únicamente por el proceso fundamental de explicar nuestro comportamiento, de informaciones disponibles, ya sean de informaciones completas que implican la parte del observador. Pues abordaremos en el presente capítulo únicamente un proceso fundamental: explicar nuestro comportamiento y el del otro en función de las características de las personas y o de las características de la situación. En el resto de este capítulo examinaremos primero 4 teorías principales de la atribución. En tercer aparte, someteremos estas teorías a un examen crítico. En la cuarta parte, concederemos particular atención a ciertos aspectos sociales del proceso de atribución, y en la última parte discutiremos los problemas a que se enfrentará la teoría de la atribución en un futuro próximo. Estos procesos de estos ítems mencionados estarán a cargo de mi compañera Andrea Vergara. Teoría de la atribución de Fritz Heider. Heider, en 1958, fue el primer autor que abordó el estudio de los procesos de atribución causal o proceso atributivo, quien consideraba básico su estudio en el funcionamiento psicológico de las personas. Para Heider, las personas tendemos siempre o necesitamos a encontrar una explicación a todo aquello que nos rodea, y asimismo necesitamos justificar nuestros comportamientos, como los que observamos en los demás. Es por ello que el psicólogo austriaco Fritz Heider denominó proceso atributivo. Un proceso atributivo comienza cuando observamos una conducta que puede ser ajena o puede ser propia, y cuando damos o encontramos una explicación a dicha conducta. Y este proceso puede ser interno cuando entendemos que pudo ser el propio actor el que ha definido la conducta, o externo cuando creemos que son las circunstancias ambientales o el entorno que supera la propia capacidad del actor. Heider experimentó y teorizó para explicar cómo se buscan las causas de los sucesos que ocurren,
especialmente las de aquellos que resultan extraños o se salen de la norma. Según Heider, las personas tienden a creer que un suceso queda explicado satisfactoriamente cuando descubre por qué ha ocurrido, recurriendo para ello a unas normas de inferencia en sentido común de reglas dentro de la psicología ingenua de la acción. Esto exige analizar 4 postulados. Como primera medida encontramos la capacidad del actor para realizar una conducta. Ejemplo, no saludar a un amigo. Por consiguiente, encontramos la dificultad de la tarea. Esta puede suceder que aún teniendo la capacidad genética para saludar al amigo, no lo pudo hacer debido a varias circunstancias que se lo impidieron, tal como la aglomeración de personas o la falta de visibilidad. Ambos puntos dentro de la capacidad del actor y dificultad de la tarea determinan conjuntamente si la acción era posible realizarla o no. También encontramos la motivación. En ella vemos querer hacer el esfuerzo, es decir, tener la intención o intentarlo con la intensidad requerida. Exerción, es decir, la motivación siempre va a ser necesaria para que la acción se lleve a cabo realmente. Por último, encontramos la naturaleza y la intensidad de los esfuerzos realizados por el actor, ya que a partir de ellos se infiere la presencia o ausencia de la motivación. Para Heider, la conclusión dentro del proceso atributivo empieza con la observación de una conducta y finaliza cuando el observador cree encontrar la causa que lo produjo. Esta será personal o interna cuando quede claro que la conducta era posible para el actor y cuando éste quería realmente llevarla a cabo. Será externa o ambiental cuando la conducta supera la capacidad del actor o éste no pretendía realizarla. Teoría de la inferencia correspondiente de Jones y Davids, 1965. Este modelo fue concebido para explicar cómo un observador atribuye la conducta de un actor a factores contextuales o a factores internos, tales como las intenciones, los gustos personales o rasgos de personalidad. La inferencia correspondiente de este modelo se da cuando podemos atribuir claramente la causa de la conducta a los factores internos. De esta manera, según esta teoría, el objetivo del proceso atributivo consiste en inferir que la conducta observada y la intención que la produjo corresponden a alguna cualidad estable subyacente a la persona. Dentro del proceso se distinguen 2 estadios principales. El primero, atribución de la intención, y el segundo, atribución de disposición. Dentro de la atribución de la intención se conocen los efectos y tiene capacidad para producirlos, entonces la conducta es intencionada. Para la atribución de disposición, esta se lleva a cabo mediante la aplicación de principios tales como el del efecto no común, en la deseabilidad social, el de la relevancia hedónica y el del personalismo. Dentro de los principios básicos encontramos el principio del efecto no común, que sostiene que la disposición que gobierna una acción es indicada por aquellas de sus consecuencias que no comparten con las acciones alternativas, y que cuanto menos sean tales efectos no comunes, menos ambigua será la atribución de la disposición. Para el principio de deseabilidad social, este se mantiene que las inferencias correspondientes son más fuertes cuando las consecuencias de la conducta elegida son indeseables,
Solo las conductas que confirman expectativas son verdaderas, informativas acerca del actor, ya que cuando las personas dicen lo que se espera de ellas en una situación determinada o cuando desempeñan un rol determinado, es poco lo que podemos averiguar de ellas. Para el principio de relevancia hedónica, este se refiere a los efectos positivos y negativos de la elección de un actor para el perceptor. Cuanto mayor es la relevancia hedónica de la acción para el perceptor, más probable es que éste haga una inferencia correspondiente y que formule un juicio extremo, ya sea positivo o negativo, de la otra persona. Finalmente, encontramos el personalismo, que permite distinguir aquellos casos en los que la conducta de un actor tiene una relevancia general, bien sea positiva o negativa, de aquellos otros en que la conducta va dirigida al perceptor. La conclusión que pretendía Jones y David era que este modelo debía contribuir a una teoría que explicara de forma sistemática las inferencias de un observador sobre lo que un actor intentaba lograr con una acción particular. Muchas gracias. A continuación, Milady Gómez nos hablará de la teoría de Cayley y Wiener. Las teorías de la covariancia y la configuración de Cayley. La contribución de Cayley se basa en la proposición de Heider. Consiste en afirmar que para llegar a comprender el medio es necesario hacer un análisis causal parecido al método experimental. Por ello, Cayley comienza planteando la siguiente pregunta: ¿qué información se emplea para llegar a una atribución causal y de qué manera se produce este fenómeno? Se describen dos casos diferenciados por la cantidad de información disponible. En el primer caso, la persona que realiza la atribución cuenta con informaciones provenientes de fuentes múltiples y puede percibir la covariación de un efecto observado y de su posible causa. Pero en el segundo caso, la información proviene de una sola observación, de manera que la atribución debe tomar en consideración la configuración de los factores que constituyen causas posibles para el efecto observado. Al descubrir la atribución en el caso de la covarianza, Cayley utilizó una versión ingenua del método de las diferencias, la esencia del modelo ANOVA, que es una fórmula estadística que se utiliza para comparar las varianzas entre las medias o el promedio de diferentes grupos. En términos de un análisis de varianza, las variables independientes constituyen las tres maneras posibles de examinar las variaciones observadas en los efectos. En ellos vamos a encontrar las variaciones relativas a las personas, con información relacionada al consenso, las variaciones relativas a las entidades, con relación a la información de la diferenciación, y las variaciones relativas al tiempo o a las modalidades, con información de la consistencia. Para explicar en detalle esta teoría, encontramos el siguiente ejemplo. Juan se ríe del cómico. Este resultado podría estar causado por algo situado en la persona, que en este caso es Juan, en el estímulo, que es el cómico, en las circunstancias, por ejemplo, el momento en que se produce el resultado, o por alguna combinación de estos dos factores. De esta manera, si Juan es el único que se ríe del cómico, podemos decir desde la teoría que es un consenso débil. ¿Ha hecho lo mismo anteriormente? Podríamos decir que es una consistencia fuerte. Y si también se ríe de todos los demás o de los otros cómicos, podríamos hablar de una diferenciación débil. Se considera así que el efecto es producto de algo situado dentro de la persona, en nuestro ejemplo, Juan. Cayley reconoce que el modelo ANOVA,
ha sido idealizado y que existen circunstancias en que el observador carece de la información, la motivación y el tiempo necesarios para examinar las observaciones múltiples. En estos casos de datos incompletos, las atribuciones se realizan en base a una observación única, empleando esquemas causales. Estos esquemas constituyen creencias relacionadas con la forma de interacción de ciertas especies de causas para obtener un efecto específico y pueden ser ilustrados mediante dos principios que han recibido una atención particular en la literatura especializada. Para concluir, encontramos que el elegante modelo ANOVA de la atribución de Cayley presenta una construcción que permite poner a prueba con gran claridad un buen número de hipótesis. La teoría de las atribuciones para el éxito y el fracaso de Wiener. Esta teoría trata sobre las atribuciones en un contexto relacionado con la realización de una tarea y se preocupa particularmente de las explicaciones que han dado del éxito y del fracaso. Describió los conceptos de poder, intentar, fortuna y dificultad en su análisis ingenuo de la acción. Asimismo, Wiener propone que estos 4 factores son empleados por los individuos para predecir y explicar el desenlace a los acontecimientos en terrenos relacionados con la realización en una tarea. Es decir, los individuos hacen el inventario de su propio nivel de capacidad, de la cantidad de esfuerzo aplicada, de la dificultad de la tarea y de la fuerza o dirección de la fortuna. De esta forma, podemos concebir los 4 factores de la siguiente manera: capacidad, esfuerzo, dificultad de la tarea y fortuna. Por supuesto, la información utilizada en este esquema debe ser recogida en el medio social de una u otra manera. La capacidad percibida se basa en el grado del éxito anterior en una tarea específica o en las tareas similares, y la consistencia en la realización que se atribuye a una capacidad. La dificultad de la tarea se produce de su realización por parte de otras personas. Es decir, si otras muchas personas han tenido éxito, se considera que la tarea es fácil. Si pocas otras personas han tenido éxito, se considera difícil. Existen desde luego numerosos factores causales posibles y toda taxonomía constituye una simplificación, pero los 4 factores originales han sido confirmados en gran medida por los resultados de las experiencias efectuadas y parecen ofrecer un buen resumen de las atribuciones de la realización en una tarea. Muchas gracias. A continuación, Marisol Bayona nos hará un análisis crítico acerca de estas teorías. Desarrollos recientes y cuestiones claves en respuesta a las teorías principales. ¿Cuándo se realizan las atribuciones? Las atribuciones causales son sin duda un aspecto importante de la vida cotidiana y pocos de nosotros negaríamos que llevamos a cabo dichos juicios. Por ejemplo, en el trabajo, el compañero que siempre llega tarde. ¿Y quién no se ha preguntado alguna vez cuál es la causa que determina que siempre se demora al llegar a su trabajo? Pero parece legítimo preguntarse hasta qué punto o cuántas veces emprendemos la actividad intelectual o cognitiva considerada por la teoría de la atribución. Langer en 1978 ha planteado la cuestión de saber cuánto tiempo se dedica a la actividad reflexiva, sea la que ésta sea, sosteniendo que de manera manifiesta la acción reflexiva de hecho escapa al pensamiento. Es decir, no se puede determinar ni el tiempo ni el momento donde la persona entre a reflexionar y plantear atribuciones causales a ciertos comportamientos en las personas.
Para Layer, la mayor parte del tiempo, las personas no buscan explicaciones ni se ocupan de forma activa de controlar las nuevas informaciones recogidas, sobre todo cuando realizan tareas que les son familiares, donde se almacena un conocimiento detallado de cómo se conduce la gente en ciertas situaciones, qué secuencia de acciones se desarrollará y qué puede suceder. Por ejemplo, en el caso anterior, si el compañero que llega tarde en 2 o 3 ocasiones se sabía que había llegado tarde porque se levanta tarde, asumirá que siempre que llega tarde es por la misma causa. Esta posición representa un progreso importante en relación con trabajos anteriores. Al dirigir la atención hacia el conocimiento social almacenado en la mente de los observadores, su expectativa socialmente condicionada de un comportamiento y por último una consideración más precisa del momento en que se emprenden atribuciones causales complejas. La suposición de que no buscamos una explicación en todos los casos de comportamiento que observamos, sino que más probablemente buscamos las causas de un comportamiento inesperado, por ejemplo, un caso fortuito o un caso que se sale de lo común, pues parece de acuerdo con el sentido común. Las causas o las razones como explicaciones. ¿Por qué o por qué razón? Hay que decir que al concentrarse en las atribuciones causales, el estudio de las explicaciones del sentido común se ha integrado con éxito en una psicología social predominantemente experimental. Aunque ha estado dado lugar a una multitud de estudios y a un número de posiciones teóricas mucho mayor del que se puede examinar. La mayoría de las personas del común pueden indicar algunas acotaciones importantes. Una de estas acotaciones consiste en que se ha prestado atención a la cuestión de saber por qué alguien se comporta de cierta manera, dejando a un lado la pregunta ¿por qué razón ha tenido lugar este mismo comportamiento? Por ejemplo, quien se une a una manifestación para reclamar una situación que considera justa, probablemente rechazará la explicación de tipo ¿por qué? De su comportamiento. Sin duda negará haber sido empujado por fuerzas externas, cuya importancia explicaría sus actos y pretenderá que el comportamiento ha sido asumido con cierta finalidad. Una teoría general de las explicaciones del sentido común debería incluir el estudio de las causas, es decir, lo que implica un efecto, y de las razones, es decir, aquello lo que desencadena un efecto, y sobre todo cuando se pide a la gente que explique sus propios actos. Muchas gracias y ahora Carla Cabrera continuará con el análisis crítico de estas teorías. ¿Ha ignorado la teoría de la atribución la dimensión social? Los primeros desafíos contra la teoría de la atribución han surgido por algunos psicólogos europeos, entre los cuales se encuentran Applebaum y Ehrlich. Ellos han criticado los primeros estudios, dado a que dejaban a un lado las creencias sociales de los observadores, tanto como su implicación personal y las relaciones con otros participantes. Al igual, la teoría de Jones y Davis han puesto demasiado acento sobre lo que llega a diferenciar a un autor sobre los demás, dado que según Applebaum y Ehrlich, la utilidad de las teorías se encuentra considerablemente reducida, ya que la atribución a la persona se convierte en sinónimo de etiquetar a la persona. Por lo mismo, según la teoría de Kelly, estos mismos autores llegan a sostener que resulta erróneo considerar que los observadores son personas que buscan un conocimiento verdadero u objetivo. Por lo que se podría decir que todos estos autores han planteado algunas preguntas sobre la atribución, pero de un enfoque polémico, por lo que se podría decir que no toman interés que tiene el estudio de la atribución. Al igual, se va a hablar sobre los determinantes de la atribución,
el conocimiento frío o la motivación caliente. La teoría de la atribución constituye todo un ejemplo de la perspectiva cognitiva que ocupa una posición central en la psicología social desde sus inicios. Los puntos principales de este enfoque son el tratamiento activo de la información, el papel de las expectativas y de las comparaciones respecto a la percepción, las organizaciones de la experiencia a través de la selección y simplificación, y las funciones de la organización en la medida en que se guían de la acción y facilita la previsión. Al igual, la perspectiva puramente cognitiva llega a presentar algunos inconvenientes. La diferencia con la lógica son consideradas a su vez como errores o prejuicios, y los investigadores han reunido un creciente número de pruebas que llegan a justificar sus pensamientos, que de la misma manera llegan a ser pesimismos. Por lo que se refiere a la capacidad de los seres humanos que tratan la información social de manera refinada y exacta, se ha llegado a criticar el punto de vista dado por Nisbet y Ross. Y se critica debido a que no toma en consideración los problemas de motivación. El enfoque funcional parece al cambio de la aplicación de los estudios sobre la atribución y sobre nuevas posibilidades de utilización para los conocimientos y con psicológicos. Este enfoque también nos ayuda a comprender ciertos resultados que parecen sumamente extraños. Sin él, por ejemplo, varios estudios han llegado a ilustrar el mismo modelo de la atribución de una culpabilidad propia entre las víctimas del cáncer, los enfermos que tienen lesiones en la médula espinal y los padres de niños afectados con enfermedades graves. Una explicación es que este género de atribución representa una tentativa de dominar un acontecimiento inexplicable y calamitoso. Muchas gracias a todos. Mi compañera Luz Yolima Cuellar les hablará sobre las principales dimensiones sociales de la atribución. Las dimensiones sociales de la atribución. En este apartado estudiaremos las 4 dimensiones sociales principales de la atribución. La primera, la categorización social. Hemos partido de la afirmación de que la teoría de la atribución, al intentar explicar el comportamiento de los individuos, había manifestado una tendencia más bien individualista, en lugar de examinar las atribuciones a nivel intergrupal. La investigación a este nivel se preocupa por saber cómo explican los miembros de los diferentes grupos sociales el comportamiento de los miembros de su propio grupo y de los otros grupos sociales. Numerosos estudios han atraído la atención sobre un equivalente basado en un grupo de los prejuicios individuales utilizados por la persona en la atribución. De este modo, mientras que se ha puesto de relieve entre los individuos una tendencia a explicar los acontecimientos de una forma que les favorece y realza su identidad personal, los miembros de un grupo también tienden a realizar atribuciones a la disposición en los actos positivos de los miembros de su grupo. Este efecto ha sido demostrado por Taylor y Hagi en 1974 en un estudio efectuado en el sur de la India. Los adultos hinduistas a quienes se había pedido que explicaran un comportamiento positivo daban explicaciones internas cuando el actor era hinduista y explicaciones externas, por el contrario, cuando el actor era musulmán. En la explicación de los comportamientos negativos se obtuvieron los resultados opuestos. El comportamiento negativo de un actor hinduista era justificado en función de factores externos debido a la situación, mientras que el comportamiento negativo de un actor musulmán era atribuido a disposiciones personales. La influencia social. Un segundo desarrollo ha consistido en estudiar las atribuciones en algunos de los contextos sugeridos por la literatura de la influencia social.
Esto lleva a pensar que en numerosos ejemplos los individuos no responden por sí solos, sino que intentan conocer las opiniones de otras personas antes de comprometerse. Para conocer cómo las opiniones de los demás pueden influenciar las atribuciones, podemos estudiar las investigaciones sobre la polarización de los grupos. Estos estudios sugieren que la discusión acentúa o polariza las respuestas en la misma dirección que aquellas respuestas que se han realizado antes de la discusión. Houston y Jaspers en 1982 observaron el mismo resultado al pedir a adolescentes británicos de raza negra y blanca que explicaran las discriminaciones raciales. Tanto blancos como negros atribuyeron la responsabilidad de la discriminación al sistema y no tanto a las disposiciones de los jóvenes negros. Los juicios más radicales fueron pronunciados por ambos grupos una vez finalizada la discusión. Los miembros de los dos grupos propusieron atribuciones diferentes. Los negros acusaron más al sistema y menos a los rasgos de los negros que los blancos, pero ambos grupos compartían la misma explicación en un grado considerable. Los dos grupos parecían compartir una representación social común de las causas de la discriminación y podemos suponer que esta representación social estaba basada en su conocimiento de las condiciones sociales. Este modelo de explicaciones compartidas nos ayudaría a explicar por qué los adolescentes, tanto blancos como negros, participaron en numerosas revueltas que tuvieron lugar en toda Gran Bretaña en 1980 y 1981. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Cristina Pérez continuará con las siguientes dos dimensiones sociales de la atribución. Además de la categorización social y la influencia social como dimensiones principales de la atribución, también tenemos una tercera dimensión que es la naturaleza social de lo que se explica. La naturaleza social de lo que se explica es un contexto más social. La atribución transmite desde explicar el comportamiento individual hasta explicar las diferencias económicas y sociales entre grupos. La atribución y percepción social es comprender a los demás y el por qué las personas se comportan de determinada manera. La atribución hace alusión a todos aquellos esfuerzos que realizamos por y para comprender nuestras conductas personales y las de los otros. Entonces tenemos que una sociedad se caracteriza por estar compuesta por un gran número de personas o sujetos individuales con características propias y heterogeneidad de estilos de pensamientos. Sin embargo, dentro de una sociedad existe un conjunto de normas o ideas comunes que crean un marco de creencias, afirmaciones y normas sociales generales. Una de las propuestas que intentan explicar este fenómeno es la teoría de la representación social. Y por último, la cuarta dimensión principal son las representaciones sociales, cuyo mayor representante es el psicólogo social rumano Serge Moscovici. Para Moscovici, las representaciones sociales son sistemas cognitivos con lógica y enunciados propios. Las representaciones sociales proporcionan un código universal de comunicación con el que nombra y caracteriza diferentes aspectos del mundo en el que vivimos. Asimismo, estos códigos, principios y sistemas de juicios categóricos dan forma y guían cómo las personas se comportan en la sociedad al establecer normas y limitaciones que se encuentran en la conciencia colectiva. Por ello tenemos que la teoría de la representación social establece entonces una forma de pensamiento social o colectivo a través del cual los individuos adquieren una percepción común de la realidad y actúan en relación con ella. La teoría de la atribución nos deja las siguientes conclusiones que lo explicará María Adelaida Jiménez. Podemos concluir dentro de la exposición de los diferentes autores o precursores dados a la teoría de la atribución como una base
que explica la organización en la vinculación del ser humano cuando se hace la vinculación y la concentración por parte de todo lo que perciben los sentidos de las personas. Es así que este es un producto que genera en el ser una afirmación de fenómenos que con el tiempo se van distinguiendo y van estableciendo pautas y conductas a seguir por cada uno de los individuos o colectivos dentro de un pensamiento que hace que la percepción y la parte de los canales sensoriales de cada persona puedan conducir y ser establecidos a través de los recuerdos, de la memoria y lo más importante, el poder tener la resolución de los problemas y de la inteligencia que cada uno de los individuos contiene como primera instancia. Allí podemos observar que dentro de una conclusión de la psicología social nos permite establecer configuraciones de modo que para el terapeuta o para los psicólogos, sociólogos o cualquier persona que esté dentro de la teoría o la búsqueda de conocer e interpretar, descifrar y establecer la conducta del ser humano, va a permitirle que tenga unos focos de estudio donde puede implementar cualquiera de las teorías de los precursores de la teoría de la atribución, dado que éste busca diferentes procesos dentro de lo que contiene la mente, el pensamiento y el actuar de cada individuo.